Si se realiza trabajo sobre una carga eléctrica para llevarla desde un punto A hasta un punto B, la diferencia de potencial eléctrico la calculamos como el trabajo por unidad de carga. Esto es menos la integral entre A y B de E punto de R, donde E es el campo eléctrico definido como el límite cuando la carga de prueba tiende a cero de la fuerza entre la carga Q0. Si esta fuerza es de origen electrostático, es decir, es originada por otra carga, se utiliza la expresión de Coulomb, lo que nos da la expresión del campo eléctrico como 1 entre 4 pi epsilon 0 carga por el vector que va de la carga al punto donde desea medir entre la distancia al cubo. Para esta expresión, el rotacional del campo eléctrico nos da 0. Esto nos dice que el campo eléctrico de origen coulombiano es conservativo. Esto es, su integral de la trayectoria entre A y B es independiente de la trayectoria, por lo cual también la integral sobre una trayectoria cerrada, para cualquier trayectoria cerrada, siempre nos dará 0. Sin embargo, no se menciona el origen de la fuerza en la expresión de la definición de campo eléctrico. Si la fuerza es de origen no coulombiano, es decir, como la gravedad, algún potencial químico, o bien debido a una fuerza magnética, como ejemplo, un electrón tiene masa, por lo tanto también puede estar sujeto a la fuerza de gravedad y también tiene carga. Entonces moveríamos una carga eléctrica a través de una fuerza que no es de origen eléctrico. En este caso estamos llevando energía que es de origen no eléctrico a energía eléctrica. En este caso, a los dispositivos que realizan esa conversión de energía no eléctrica a energía eléctrica se les conoce como transductores. Si en este caso tenemos que la fuerza que realizó el trabajo sobre una carga eléctrica no es de origen eléctrico, entonces la integral de trayectoria cerrada de F.dr no tiene por qué ser cero. Por lo tanto, el trabajo por unidad de carga realizado por esta fuerza no es cero. Es decir, es un trabajo no conservativo. Y en este caso, podemos pensar en un campo eléctrico definido por esta fuerza por unidad de carga, lo que nos da que la integral de trayectoria cerrada sobre cualquier trayectoria cerrada, sobre alguna trayectoria cerrada más bien, de E.dr, pues ya no tiene por qué ser cero. Al resultado de esta integral de E.dr es lo que se conoce como la fuerza electromotriz o FEM. Las unidades de esta FEM es el volt, puesto que tiene la misma forma que vimos de las diferencias de potencial, salvo que es por una trayectoria cerrada. Por lo tanto, esta FEM no es una diferencia de potencial porque no es entre dos puntos, es en una trayectoria cerrada, ni tampoco es una fuerza. Esta es la definición de la fuerza electromotriz. Consideremos ahora un circuito eléctrico en el cual existen dispositivos sobre los cuales existe alguna caída de potencial. Además, estamos pensando que existe un transductor que nos proporciona una FEM. Un circuito no es más que una trayectoria cerrada, la cual la podemos dividir en segmentos, aquí indicados por AB, BC, CD y DA. Si recorremos este circuito en la dirección indicada por C1, tenemos pues la FEM dada por el transductor. Pero si consideramos la trayectoria C2, es decir, recorrerla en sentido contrario, sería con un signo negativo, menos la integral de E.dr. Pero a la vez esta integral de trayectoria cerrada la podemos dividir en los segmentos mencionados. El segmento AD, DC, CB y BA. En el primer caso,
en el segmento que va de A a D, no existe ningún elemento por el cual haya una caída de potencial. Esa integral vale 0. Y en la siguiente sería el potencial de C menos el potencial de D, el potencial de B menos el potencial de C, el potencial de A menos el potencial de B, lo que nos da las caídas de potencial delta phi 3, delta phi 2 y delta phi 1, es decir, la suma de las caídas de potencial en la trayectoria. Aquí cabe mencionar que siendo que el punto A está más cercano al extremo positivo de la FEM, entonces este es el elemento que tiene mayor potencial. Así, la diferencia de potencial de B menos el potencial de A es negativo, pero la diferencia de potencial de A menos el potencial de B es positivo. Y este es el que corresponde al valor de la caída de potencial en el elemento 1, de manera semejante en los otros elementos. Consideremos que tenemos un circuito en el cual existen n transductores que nos proporcionan FEMs y m dispositivos por los cuales existen caídas de potencial. Al hacer la circulación sobre esta trayectoria cerrada, entonces la suma de las FEMs va a ser igual a la suma de las caídas de potencial en dicha trayectoria, teniendo cuidado con los signos. Como está indicado en este caso, si circulo sobre ese 1, entonces la FEM 1 sería positiva, pero la FEM 2 sería negativa. Entonces tendría yo FEM 1 menos FEM 2 y así sucesivamente. Todas las caídas de potencial serían positivas.